Muy bien, el día de hoy voy a estar desarrollando este estudio. ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué no me oye? ¿En verdad Dios no me quiere sanar? ¿Dios no me oye? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Y por estas situaciones, muchos cristianos han dejado de creer en Dios, han perdido su fe en Él. Y muchos ya no quieren saber nada del Evangelio, ya no quieren saber nada de los caminos de Dios. Entramos entonces en esta exposición. Padre, gracias por esta oportunidad. Amado Dios, le pido en el nombre de Jesús que utilice mi vida. Utilice mi mente, mi corazón, que su Espíritu Santo me dé fortaleza, que su Espíritu Santo me dé la sabiduría, me dé el entendimiento para desarrollar este estudio. Espíritu Santo, enséñeme a predicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos a este estudio. ¿Por qué Dios no me sana y por qué Dios no me oye? Vamos entonces. Misterio, proceso o consecuencia. El día de hoy voy a estar desarrollando básicamente tres áreas: misterio, proceso o consecuencia. ¿Cuál es la razón? El por qué Dios no me sana, no me oye. ¿Será un misterio? ¿Será un proceso o una consecuencia? Muy bien, vamos con el primer punto: misterio. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta historia de Job siempre me gusta traerlo. ¿Por qué? Porque aquí vemos claramente un misterio. Y muchos de ustedes están enfermos. Es un misterio. Así como Job dice que tenía unas cualidades muy importantes, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 4 características muy importantes. Tenía 4 principios Job que realmente lo hacían un hombre particular, un hombre único sobre la faz de la tierra. Dios mismo da testimonio de que Job era único en esa generación. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero sin embargo, Dios permitió que llegase calamidad a su vida. Entonces, muchos de ustedes se preguntan: pero yo soy fiel a Dios. Pero yo siento que he sido fiel, yo siento que estoy siendo recto delante de Él. ¿Y por qué esta enfermedad? ¿Y por qué esta situación? ¿Por qué este fracaso? ¿Por qué este problema con mi esposa? ¿Esta situación con mis hijos? ¿Por qué? Usted debe de saber esto: fidelidad a Dios, amor hacia Dios, dedicación hacia Él no significa que no vengan luchas, no significa que no vengan enfermedades, no significa que no vengan fracasos. Cuando uno madura en su fe, cuando uno estudia la palabra de Dios y uno entiende que el hecho que uno sea fiel, el hecho que uno ame a Dios con todo el corazón y está tratando la mejor manera de ser fiel a Él, no significa que no vengan momentos difíciles, no significa que no vengan momentos complicados. Entonces, ya no cuestione a Dios, ya no cuestione al Creador el por qué usted está pasando un momento difícil. Usted podrá decir: pero yo soy fiel a Él, estoy sirviéndole. Incluso quizás muchos pastores, evangelistas, predicadores que tienen un ministerio, tienen un llamado y están haciendo la voluntad de Dios, pero aún así ha llegado la lucha, aún así ha llegado la circunstancia difícil, así como Job. Esto es un misterio. Alguno me dirá: es que Dios estaba probando la fidelidad de Dios. Cuando estudiamos teología,
¿Qué es la teología? Es el estudio acerca de Dios. Cuando entramos en la teología, estudiamos el carácter de Dios, cómo es Él, cómo trabaja. Y una de las cualidades de Dios es la omnisciencia. ¿Y qué es la omnisciencia? Es que Dios lo conoce todo. Él sabe si el día de mañana, el mes que viene, el siguiente año, usted le seguirá siendo fiel o le va a fallar. Dios conoce todo eso. Eso es la omnisciencia. Entonces, si alguien me dice, es que Dios estaba probando la fidelidad de Job, ¿que acaso Dios no sabía que Job le iba a ser fiel? ¿Que acaso Dios no sabía que Job se iba a mantener fiel, se iba a mantener íntegro delante de Él? Al final de cuentas, son misterios. Y posiblemente esa es la situación que está pasando con usted. Posiblemente esa es su historia. Un misterio que usted no lo comprende. Vamos a otro misterio. En el libro de Génesis no puede faltar el patriarca Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis capítulo 22, versículo 1. Una vez más, vemos aquí un misterio. Nuevamente usted tendrá la misma respuesta. Es que Dios estaba probando la fe de Abraham. Dios estaba probando qué tanto Abraham ama a Dios. Sí, es cierto, pero no deja de ser un misterio. Volvemos a la omnisciencia de Dios. Dios lo conoce todo. ¿Usted cree que Dios no sabía que Abraham le iba a ser fiel? ¿Usted cree que Dios no sabía que Abraham no se iba a rehusar? Y él dijo: está bien, me estás pidiendo mi hijo en un sacrificio, te lo voy a ofrecer. Te voy a sacrificar a mi hijo. Y usted sabe la historia. Abraham fue al monte, incluso ató a Isaac, lo puso ahí en el lugar donde había que realizar el sacrificio, a punto de sacrificarlo ya con el cuchillo en la mano, y Dios le dice: detente, Abraham, ya me he provisto un sacrificio. Y ahí estaba un cordero que tipifica a Cristo. Eso es otro tema. Nuevamente regreso al tema del misterio. Al final de cuentas, son misterios lo que nos sucede. Son misterios. Seguramente usted alguna vez se ha preguntado por qué los que no sirven a Dios, los que no hacen la voluntad de Dios, al parecer les va bien. Y no solo usted ha dicho eso, el rey David también lo dijo. El rey incluso dijo: al parecer me da un poco de envidia al ver a los impíos cómo prosperan. Al ver a los impíos cuando cometen un error no les viene consecuencia, pero nosotros cuando cometemos un error, hacemos algo indebido, viene la consecuencia, y al parecer eso no sucede con los impíos. Seguramente usted también en alguna vez ha dicho eso. ¿Por qué? Yo conozco a personas que no están haciendo la voluntad de Dios y al parecer les va muy bien. Al parecer el negocio marcha bien, tienen buena salud. ¿Y por qué yo que sirvo a Dios, yo que estoy haciendo la voluntad de Dios, me pasan un sinfín de cosas? Misterios. Dios estaba probando la fidelidad de Abraham, por supuesto. Dios estaba probando la fe de Abraham, por supuesto, pero no deja de ser un misterio porque Dios es omnisciente. Él sabe perfectamente si usted se mantendrá fiel o no. Entonces, posiblemente lo que está pasando con usted: ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué llevo años con esta enfermedad y Dios al parecer no me sana? Al parecer como que mi oración no está llegando delante de Él. ¿Por qué Dios no me oye? Un momento.
Dios le oye, Dios le quiere sanar, pero es un misterio el por qué Dios todavía no ha realizado la obra. Y aquí le confirmo la omnisciencia de Dios. Aquí le compruebo la omnisciencia de Dios. Génesis capítulo 18, versículo 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí, entonces usted me dirá, Dios estaba probando la fe de Abraham. Dios estaba probando la fidelidad de Abraham cuando le dijo que sacrificara a Isaac. Pero ya leímos en el libro de Génesis capítulo 18, versículo 17 en adelante. Ahí está la omnisciencia de Dios. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, se lo tuvo que comunicar e informar a su amigo Abraham. Ahí está la omnisciencia de Dios. Y él dijo: yo sé que después de sí, se lo voy a colocar nuevamente en la pantalla. Dice: Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Aquí está la omnisciencia de Dios. Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Génesis 18, 19. Ahí está la omnisciencia de Dios. Él sabía perfectamente que Abraham le iba a ser fiel. Dios sabía perfectamente, aún Isaac no había nacido, y Dios ya daba testimonio que Abraham iba a serle fiel, que iba a enseñarle a su descendencia guardar el pacto de Dios, guardar los mandamientos de Dios para hacer juicio, hacer justicia, ser un hombre de bien. Ahí está la omnisciencia de Dios. Y entonces, ¿por qué Dios le pide a Abraham que sacrificase a Isaac? No deja de ser un misterio. Por eso, muchos se van del evangelio. Muchos se van de Cristo y ya no quieren saber nada. ¿Cuántas personas el día de hoy ya no quieren saber nada del evangelio? Ya no quieren saber nada de Dios porque no logran entender, no logran asimilar por qué está pasando estas circunstancias adversas. ¿Cuántas personas dicen: ¿por qué Dios permitió que papá muriera? ¿Por qué Dios permitió que mamá muriera? Si él era un hombre íntegro, un hombre fiel a Dios. Mamá era una mujer que amaba a Dios, era una mujer que servía a Dios. ¿Por qué Dios ha permitido este accidente? ¿Por qué Dios ha permitido esta situación difícil? Y no comprenden los misterios de Dios. No comprenden cómo Dios se mueve. Entonces, dejemos de cuestionar a Dios. Dejemos de estar peleando con Él. Hay mucha gente que está peleado con Dios y le dicen: ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Deje de pelear con Dios. Hay misterios que no comprendemos. Hay misterios que nuestra mente, nuestro intelecto no tiene la capacidad de asimilar, de entender el por qué Dios permite las cosas. Abraham, Dios sabía que él le iba a ser fiel, ya lo leímos, pero aún así probó a Abraham. Entonces, también nuestra fe seguramente será probada. Vamos entonces al siguiente. Nuestra fe debe de ser procesado. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice: en lo cual
vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Claramente, el apóstol Pedro nos dice que nuestra fe tiene que ser procesado. Nuestra fe tiene que ser probada. Entonces, ¿de qué forma va a ser procesado la fe? Bueno, por esa enfermedad, por ese fracaso, por esa circunstancia difícil que ha llegado a su vida. Esa es la manera como Dios procesa la fe. Esa es la manera como Dios probará su fe. Pero no deja de ser un misterio, porque Dios sabe perfectamente si usted le va a ser fiel o no le va a ser fiel. Dios lo conoce perfectamente, pero Él tiene que permitir que nuestra fe debe de ser procesada. Nuestra fe debe de ser probada. Y dice Pedro, en lo cual, si es necesario, escuche, es una necesidad. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esa es la respuesta. El por qué muchos dicen, pero predicador, ni muy he salido de uno, viene otro. Apenas voy saliendo de ese otro y viene otro. Aquí está la respuesta. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. Está hablando en plural. Diversas: enfermedad, calumnia, chisme, falsos testimonios, brujería, fracaso, accidentes y un sinfín de cosas, porque dice diversas. No solo será un tipo de prueba, diversas pruebas. Usted dirá, pero yo apenas estoy saliendo de una enfermedad, ahora un accidente. Apenas salí de este accidente, me estoy recuperando. Un fracaso. Apenas este fracaso, una calumnia. Apenas estoy saliendo de la calumnia, viene chisme. ¿Por qué? Que alguien me puede explicar, que alguien me pueda dar una razón, el por qué suceden estas cosas. Esta es la respuesta. Si es necesario, tendremos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Dice que obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Dios está probando nuestra fe. Y Él, mire, honestamente, las pruebas son a nuestro favor. Yo me pregunto muchas veces, si no hubiera pruebas, si no hubiera enfermedad, si no hubiera fracaso, si no hubiera un sinfín de circunstancias adversas, ¿buscaríamos a Dios? La verdad es que no. Pastor que me está viendo sabe de lo que hablo. Los miembros, ¿cierto o no cierto, pastor? Los miembros, cuando están bien, no buscan a Dios. Las ovejas, cuando está bien el trabajo, hay buena salud, no hay problema con la esposa, no hay problema con los hijos, ¿son fieles? ¿Buscan a Dios? No. Pero cuando llega la lucha, la prueba, la enfermedad, el fracaso, la amenaza, ahí están. En los días de oración, en los días de ayuno. Pastor, ¿cuándo hay oración? Pastor, ¿cuándo hay vigilia? Pastor, ¿cuándo hay ayuno? ¿Verdad? Que cuando las cosas están difíciles nos acercamos más a Dios. Yo ya lo entendí. Para mí ya no es ya no es tanto un misterio. Por supuesto, es difícil de entender, pero ya entendí una gran parte. Dios
permite las circunstancias adversas, porque solo así estamos cerca de Él. Solo así estamos cerca de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando las cosas marchan de maravilla, cuando las cosas están muy bien, nos es difícil buscar a Dios, nos es difícil acercarnos a Él. Lo más probable es que nos alejamos, lo más probable es que nos entibiamos, lo más probable es que nos enfriamos y perdemos el amor, la esencia hacia Dios. Por eso Él permite todas estas cosas para que estemos cerca de Él, para que estemos cerca de Él y nuestra fe madure, nuestra fe sea consistente, porque en este mundo es así. Van a haber luchas. Jesús fue tan honesto y dijo: en el mundo tendréis aflicción. Jesús fue tan honesto. En el mundo vamos a tener aflicciones. Entonces nuestra fe debe de ser procesado para que en el siguiente proceso, en el siguiente momento difícil, no voy a renegar. Para que en el siguiente encontronazo, en el siguiente momento difícil, yo no fácilmente me quedaré. Pero cuando nuestra fe no es procesado, cuando nuestra fe no es probado, a la primera que viene nos rendimos. A la primera que viene nos alejamos de Dios, comenzamos a renegar de Él y llegamos a decir: al parecer Dios no existe. Al parecer Dios no es real, porque ha llegado una circunstancia muy difícil a mi vida y no veo la respuesta por ningún lado. Mejor dejo de ser cristiano, dejo de creer en Dios. Ya no me hablen nada del evangelio. Conozco mucha gente que está tan frustrada y que ya no quiere saber nada del evangelio, ya no quiere saber nada de Dios. Ahora están en el mundo viviendo impíamente, sin Dios y sin esperanza. Por eso es importante que nuestra fe sea probada, para que estemos cerca de Dios, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Porque si todo marcha de maravillas, estoy seguro que usted no buscaría a Dios. Y lo vemos. ¿Cuál es el día menos concurrido? ¿Cuál es el día donde menos llegan hermanos? El día de oración. Pastor, ¿que me está viendo o estoy mintiendo? ¿Digo la verdad o no? El día de oración es el día en que menos llegan las ovejas. ¿Cierto o no es cierto? Porque solo están los que de verdad están pasando luchas y pruebas. Solo están los que están lidiando con una enfermedad. Solo están los que están en una deuda que ya no se puede pagar. Solo están los que ya están a punto de divorciarse, a punto de separarse y están ahí. Pero los que están bien no se aparecen. Los que tienen buena salud no se asoman. Los que tienen buen negocio no se asoman en el día de oración. Por eso Dios tiene que permitir las luchas y las pruebas. Continuamos. A través de tribulaciones vamos al cielo. En el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es la explicación. ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me oye? Sí, Dios le oye, pero esto es así. El apóstol Pablo lo dijo en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22. Es necesario, una vez más, es una necesidad. Es necesario que a través, una vez más en plural, a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Esa enfermedad es parte de la tribulación. Esa deuda económica es parte de la tribulación. Ese accidente que le acaba de pasar es parte de la tribulación. Perdió a un ser querido, es parte de la tribulación. No confundamos la gran tribulación con tribulación. ¿A qué se refiere Pablo en el libro de Hechos 14, 22? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Tribulación, enfermedad, momentos difíciles, momentos duros que vamos a pasar en la vida, esos son tribulaciones. La gran tribulación, eso es
después del rapto de la iglesia, cuando venga el arrebatamiento y vengan las catástrofes apocalípticas. Esa es la gran tribulación. Aprenda a separar las cosas. Todos vamos a pasar tribulaciones, pero muy aparte es la gran tribulación. Eso es muy aparte. Entonces, Pablo dice que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios. Eso es la respuesta. La lucha que usted está pasando, la enfermedad con que usted está lidiando, las cosas difíciles que le han llegado a su vida, esas son las tribulaciones que debemos de pasar porque es necesario, dijo el apóstol Pablo. Por eso la Biblia dice que no todos los llamados son escogidos. Si usted es lector de la Biblia, y no solo lector, sino analizador, Dios nos manda que nosotros escudriñemos la Biblia. Hay una gran diferencia entre leer y escudriñar. Debemos de escudriñar. Si usted ha escudriñado la Biblia, ya habrá notado que todos los escogidos pasaron momentos difíciles. Todos los escogidos fueron procesados. Abraham era un escogido, fue procesado. El rey David era un escogido y fue procesado. Daniel, si usted no sabía, Daniel estuvo cautivo en Babilonia y se cree que Daniel fue castrado. Lo hicieron eunuco a la fuerza. Se cree, los teólogos llegan a la conclusión que Daniel fue castrado. ¿Usted cree que eso es sencillo, que lo castren? Pero aún así, Daniel fue fiel. Daniel se mantuvo fiel a Dios hasta el último día de su vida. Por eso dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Todos los escogidos fueron procesados. Alguien me estaba queriendo hacer burla y me decía, yo no sé por qué tú hablas mucho de proceso. ¿Qué proceso aquí? ¿Qué proceso allá? ¿Qué lucha acá? ¿Qué lucha aquí? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuánto? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué yo estoy bien? ¿Por qué yo tengo buena salud? ¿Por qué como bien, duermo bien? No tengo luchas, no tengo ataques. Le dije, un momento. ¿Estás seguro que eres escogido o de repente solo eres llamado? Muchos, plural, son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿cómo sé, predicador, que soy escogido? Bueno, ¿está pasando luchas? ¿Está pasando pruebas? Esa es la respuesta. Todos los escogidos van a pasar luchas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pablo nos confirma, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los escogidos van a pasar momentos difíciles. Los escogidos van a ser probados. Usted sabía la historia de los apóstoles. Todos murieron de manera cruel. Pablo, Pedro, Santiago, Esteban, Jacobo, todos, absolutamente todos, murieron de manera cruel, murieron decapitados porque eran escogidos. Solamente el apóstol Juan, el que recibió el Apocalipsis, murió de manera natural, pero no se escapó de la tortura. Dice la historia, los que han leído historia, que el apóstol Juan lo introdujeron vivo en una olla de aceite hirviendo. Lo sumergieron en el aceite hirviendo, ¿se imagina usted? Pero dice que no sufrió ningún daño y no murió. Y el emperador que lo mandó a ejecutar, a decapitar, dice, no lo podía creer. ¿Cómo es posible que este hombre no murió con semejante brutalidad y lo dejó en paz, pero lo llevó preso a la isla de Patmos y Juan ahí murió en la isla de Patmos preso? Todos los escogidos van a pasar proceso. Todos los escogidos van a ser procesados. Eso de una buena vez, grábeselo.
y acéptelo. Si usted es escogido, téngalo por seguro que va a ser procesado. Y si solo es llamado, pues que Dios tenga misericordia de usted. Posiblemente por eso dice, es que yo no paso luchas, yo no paso pruebas, conmigo todo es gloria, todo es calidad, todo es color de rosa. Posiblemente solo es un llamado y no es un escogido. Pero lo que yo sé, lo que yo he aprendido leyendo la Biblia, estudiando, meditando en ella, que todos los escogidos fueron procesados y pasaron momentos difíciles. Muy bien, Dios te está cuidando. Otra respuesta, ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no contesta mi oración? Es que Dios te está cuidando y no te has dado cuenta. Segunda de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué estaba sucediendo con Pablo? Bueno, dice que Pablo fue llevado al tercer cielo. Fue a ver cosas inefables, fue a ver cosas maravillosas que le fue prohibido relatar. Como yo digo, debería de haber una epístola celestial. Así como Pablo le escribió una carta a los de Filipos, le escribió una carta a los de Romanos, le escribió una carta a los de Tesalónica, yo digo, debería de haber una epístola celestial donde Pablo narrase su experiencia cuando estuvo allá con Cristo. Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y por eso la doctrina del arrebatamiento es 100% bíblica. Pablo fue arrebatado y por eso él habló del arrebatamiento. Pablo fue llevado al tercer cielo, pero le fue prohibido dar detalles. Le fue prohibido hablar de todo lo que él fue a ver, así que se lo quedó. Entonces, Dios lo estaba cuidando para que no se enalteciese de sobremanera, para que el orgullo no invadiese su corazón. Le fue dado un aguijón. A ciencia cierta, no me pregunte qué era el aguijón, porque es un misterio. Nadie sabe a ciencia cierta qué era el aguijón de Pablo. Solo se sabe que era un aguijón. 3 veces le rogó al Señor Jesús para que se lo quitase y le dijeron, Pablito, no se te va a ser quitado ese aguijón, porque Dios lo estaba cuidando. Dios sabe perfectamente que los humanos tenemos una gran debilidad y es el orgullo. Cuando se nos da mucho, cuando se nos da bastante, nos enaltecemos. ¿Qué pasó con Lucifer? ¿Ha leído usted la historia de Lucifer? Dice que era un ser sumamente hermoso, un ser sumamente bellísimo, pero se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Entonces Dios estaba cuidando a Pablo, lo amaba tanto, invirtió la sangre de Cristo por Pablo, al igual que usted, invirtió la sangre de Cristo por usted y por mí, y a veces no sabemos que Dios nos está cuidando. Hay un aguijón, hay una enfermedad, hay una lucha en su vida. Dios lo está cuidando porque Él no quiere que usted se pierda. Dios no quería que Pablo se perdiese. Dios no quería que Pablo se saliese del camino y por eso permitió el aguijón. Posiblemente ese aguijón que le está estorbando es porque Dios lo está cuidando. El día que se lo quite, posiblemente usted se desviará. El día que Dios le quite ese aguijón, posiblemente usted se olvidará de Dios, se olvidará del evangelio, se irá al mundo. ¿Cuántas personas están en el mundo actualmente? Porque no se cuidaron. Yo siempre he dicho que tu bendición no sea tu perdición. ¿Cuántas personas la bendición que les llegó fue su perdición? A ver, predicador, ¿con qué base bíblica me sale ahora? Salomón. Salomón fue un hombre riquísimo, fue un hombre que tuvo bastante abundancia,
pero esa abundancia fue su perdición. A causa de tanta abundancia, él se descarriló. Y usted sabe la historia. Lastimosamente, Salomón terminó muy mal a causa de tanta riqueza. Está comprobado. Tanta riqueza corrompe. Entonces, Dios tiene que permitir un aguijón en su vida porque lo está cuidando. Así como cuidó a Pablo, lo cuida a usted, solo que no lo ha entendido ni se ha dado cuenta. Dios lo ama tanto que no lo quiere perder. Dios lo ama tanto y no quiere que usted se pierda, y solo a través de ese aguijón usted estará cerca de él. Muy bien. Viene otro punto importante. En el proceso hay silencio. Y por eso debemos de tener cuidado en el proceso, porque va a haber silencio. Muy bien. En el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 22, a mí me encanta esta historia. Dice así: He aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Muy bien, vamos paso por paso. Aquí está mi base bíblica. Dios muchas veces guarda silencio. Y debemos de tener cuidado cuando Dios está guardando silencio. Eso no quiere decir que no está escuchando su oración. ¿Usted cree que Jesús era sordo? ¿Que él no escuchaba que la mujer clamaba? Dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija. ¿Usted cree que Jesús no había escuchado? Claro que había escuchado, pero él no respondió palabra. Eso me da a indicar que hay temporadas que Dios guarda silencio. Y debemos de tener cuidado cuando Dios guarda silencio, porque podemos tomar decisiones apresuradas. Podemos tomar decisiones que no son la voluntad de Dios y podemos pagar las consecuencias. Tengo el testimonio de una familia y me contaron: Diego, mi esposa estaba pasando un proceso de enfermedad, pero al parecer no había respuesta y nos desesperamos y acudimos al brujo. ¿Hemos pecado? Por supuesto que han pecado, porque no es la voluntad de Dios que acudan al brujo. ¿Cuántas personas en ese silencio dice: predicador, ya oramos, ya vino el pastor, ya vino tal evangelista, ya vino tal hermano, ya vino tal hermana, y no hay respuesta? Y entonces parece que Dios no nos oye, mejor vamos con el brujo. Creo que el brujo sí nos va a ayudar. Cuidado, cuidado en el silencio, cuidado en el silencio. Yo antes no compartía esto, porque yo escuchaba a un predicador que solo era motivación, la super fe, que vas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, solo victoria, al parecer un evangelio muy superficial. Y él decía: no, que muchos enseñan que Dios guarda silencio, eso no es bíblico. Y yo lo creía. Pero por eso, a través de todo eso, yo tomé la decisión de leer la Biblia, de escudriñar la Biblia, de leer la Biblia, y yo me topo con la Biblia que sí, Dios guarda silencio. Todo aquel lector de la Biblia responsable, que ha tomado en serio el estudio de la Biblia, ya habrá notado que Dios en ocasiones guarda silencio. Guardó silencio Jesús ante esta mujer. Posiblemente el día de hoy está guardando silencio, pero paciencia, tranquilo, sigamos leyendo. Capítulo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo, ahora sí vino la respuesta. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Vino la respuesta, pero no era lo que ella esperaba. 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dios guarda silencio. Pero no es que no le esté escuchando y no es que no vaya a responder. Momento,
tranquilo. Por eso dijo el rey David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso luego en mi boca cántico nuevo. Paciencia, tranquilo, no se desespere, tranquilo, tranquilo. Dios posiblemente está guardando silencio, pero eso no quiere decir que no le vaya a responder. La mujer clamó la primera vez, no hubo respuesta. Clamó la segunda vez, hubo respuesta, pero no era lo que ella esperaba. Hasta la tercera vez. Y Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Muy bien, en el silencio hay que tener cuidado. Miren pues, aquí hay una historia interesante en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 1, versículo 23. Los apóstoles estaban buscando el sucesor de Judas, porque Judas se había matado y se necesitaba un sucesor. Hechos 1:23. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, escuche, orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cómo vamos, valientes? ¿Cómo vamos? Sigan trabajando, sigan distribuyendo, sigan trabajando. Comparta este video para llegar a más personas. Distribuya este video en sus grupos, en sus perfiles, para que muchas personas reciban la palabra de Dios. Sigamos trabajando, valientes de Cristo. Muy bien. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 23, se narra una historia. Los apóstoles estaban buscando el sucesor de Judas. Pero a mí me llama la atención Hechos 1:24 y orando, pero no hubo respuesta. Ahí no dice que Dios dio una respuesta y haya dicho, este es el que yo escogí. No hubo respuesta. Y como no hubo respuesta, ellos escogieron a dos y les echaron suerte y dice que la suerte cayó sobre Matías. ¿Por qué no hubo respuesta? ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque Dios ya tenía escogido a Pablo. Dios ya tenía escogido quién iba a ser el sucesor de Judas y por eso no hubo respuesta. Y como los apóstoles no obtuvieron respuesta, entonces echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Dios sabe por qué guarda silencio. Tranquilo. Dios le contestará. Paciencia, no cometa errores. Veamos otro error en el silencio. Miren, al parecer un silencio para Abraham. Si usted sabe la historia de Abraham, él tuvo que esperar 25 largos años. Génesis capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Aquí Abraham y Sarai cometieron un error. En la desesperación, Dios ya le había dado la promesa a Abraham. En Génesis capítulo 12, Dios le da la promesa a Abraham que iba a tener una descendencia incontable. Dios ya le había hecho la promesa a Abraham que iba a tener un hijo y que iba a salir de sus propios lomos. Pero aparentemente había un silencio. Pasaba 5 años, nada. 10 años, nada. 12 años, nada. Y a mitad de los 25 años, Sarai fue la que se desesperó. Sarai al parecer dijo, bueno, parece que la promesa no va a llegar. Entonces le dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Toma a Agar, mi sierva, júntate con ella. Y usted sabe la historia, procrearon un hijo y se llama Ismael. Y hasta el día de hoy, Israel está pagando las consecuencias de ese error de Abraham. Si usted no sabía,
Los árabes son la descendencia de Ismael y los árabes son el enemigo acérrimo de Israel. Toda la vida están en lucha. Toda la vida, incluso el día de hoy, están en lucha. Los árabes con los israelitas siempre han estado en pelea. Todo por un error de Abraham. Cuidado en el silencio. Cuidado. No cometa errores. Dios guarda silencio en un momento dado, pero no cometamos errores y esperemos pacientemente. No es que Él no está escuchando. ¿Por qué no me sana Dios? ¿Por qué no me oye? Sí le oye, solo tenga paciencia. Abraham tuvo que esperar 25 años. ¿Cuántos años esperó David para llegar a sentarse en el trono? Cuando Samuel ungió a David, no al siguiente día David ya tomó el trono, no al siguiente día fue coronado. Tuvieron que pasar 15 largos años para que David fuese coronado, para que se sentase en el trono real. Entonces, si le han dado una palabra, si hay una promesa de Dios para su vida, tranquilo, tranquilo, paciencia, por favor, no cometamos errores en el proceso. Ahora viene este punto muy importante. Consecuencia. ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Será proceso, será misterio o será consecuencia? Muchas veces esa enfermedad, ese fracaso, esa circunstancia difícil que ha llegado a su vida es consecuencia. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. El apóstol Pablo, si usted ha leído la historia, por eso le repito nuevamente y le recomiendo que lea la Biblia, estudie la Biblia incansablemente. Pablo fue el apóstol más sufrido. Sufrió más que Pablo, más que Pedro, más que Santiago, más que todos. Si hubo un apóstol tan sufrido fue el apóstol Pablo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo sufrió tanto? Aquí está la respuesta. Vamos a ver. Muy bien. Pablo fue el más sufrido de todos. Hechos capítulo 1 versículo 9. Aquí está la respuesta. ¿Por qué Pablo fue el más sufrido? ¿Sufrieron todos? Sí, sufrieron todos. Pero Pablo fue el más sufrido. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El Señor, muy bien, ahí está. Vamos rápidamente, meditemos primeramente en Hechos 9:1. ¿Por qué Pablo fue el más sufrido? Por las consecuencias. Porque Pablo perseguía a la iglesia. Pablo asolaba a la iglesia. Él consintió en la muerte de Esteban. Dice él que pedía cartas, pedía autoridad de los sumos sacerdotes, de los gobernantes, para ir a buscar cristianos, para ir a buscar discípulos y los arrastrase y los trajese a los tribunales para que sean golpeados, para que sean decapitados, para que sufriesen. Entonces, Pablo fue el más sufrido. ¿Por qué? Porque él solo cosechó lo que sembró. Le pregunto, ¿cómo está caminando delante de Dios? ¿Cuáles son sus obras? Si usted está actuando mal, tenga la seguridad que tarde o temprano pagará las consecuencias de sus errores. Posiblemente lo que está pasando con usted no es misterio, no es proceso, sino consecuencia. ¿Cuántas personas
no meditan antes de actuar. ¿Cuántas personas le han hecho daño al prójimo? Le han hecho daño al vecino, le han hecho daño al familiar. ¿Cuántas personas están actuando mal? Y cuando llega la consecuencia, entonces dan el grito al cielo y empiezan a cuestionar a Dios y no meditan que es consecuencia de sus actos lo que están viviendo. ¿Cuántas personas el día de hoy están enfermos por consecuencia de sus malos hábitos alimenticios? ¿Cuántas personas el día de hoy están pagando la consecuencia por ese mal hábito de ingerir cosas que no deben de ingerir? Ya lo he contado. Una persona se quejaba y decía: Dios, ¿por qué me enfermó? Un momento, ¿Dios te enfermó? Sí, estoy enfermo. ¿Y qué tienes? Tengo cirrosis en el hígado. Ahora pregunto, ¿cómo ha sido tu estilo de vida? Por 20 años estuve tomando cerveza, por 20 años estuve tomando licor. Perdóname, papayito, pero no culpes a Dios de tus hechos. Ahora asume las consecuencias. Estás padeciendo una cirrosis porque tú no te cuidaste. 20 años lastimaste tu pobre hígado y ahora le echas la culpa a Dios. Otro decía: ¿por qué Dios ha permitido esta lucha en mi vida? ¿Qué te pasó? Se quedó mi carro sin frenos. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al mecánico? ¡Oh, nunca! Entonces es de esperar que se fueron los frenos del carro. Ni es el diablo, ni son los demonios. Eso es irresponsabilidad. Usted debe de ir esporádicamente al mecánico para que revisen el carro, cómo está el aceite del motor, cómo está el líquido de freno, cómo están las pastas del freno, cómo está todo. Pero usted es un irresponsable, nunca visita al mecánico y de repente se le queda el carro parado. No es culpa del diablo, no es culpa de los demonios, son consecuencia de su irresponsabilidad. Entonces, hay circunstancias que muchos están viviendo el día de hoy. No es misterio, no es proceso, es consecuencia. ¿Cuántas personas hacen daño? Van donde el brujo porque el vecino está prosperando, porque el familiar está prosperando, porque le va bien en su matrimonio y van donde el brujo y le hacen daño. Y quizá la persona es un poco débil en su fe y la brujería hizo su efecto. Quizás la persona no ora, no busca a Dios, no lee y el enemigo pudo. Pero lo que no saben estas personas que tarde o temprano van a cosechar las consecuencias. Y cuando vienen las consecuencias dan el grito al cielo y dicen: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Medite antes cuál ha sido su manera de vivir. Posiblemente es consecuencia. Usted es un chismoso. Le gusta chismear, le gusta levantar falsos testimonios. ¿Cuántas personas han destruido matrimonios por su lengua? ¿Cuántas personas han destruido familias por un chisme? Y lograron su objetivo. El matrimonio se destruyó, la familia se destruyó, el noviazgo no llegó a su final feliz por un chisme, por una calumnia. Y tal vez se rieron: logré mi objetivo. Pero cuando viene la consecuencia, llorarán lágrimas de sangre. Cuando venga la consecuencia, y aunque haga ayuno, y aunque grite, aunque vaya a la montaña, aunque llame a 100 pastores, no se podrá evitar las consecuencias. Recuerde que Dios perdona el pecado, pero Él no evita las consecuencias. Dios perdonó a David, pero no evitó la consecuencia. Dios perdonó a Sansón, pero no evitó la consecuencia. Dios perdona el pecado, pero no evita la consecuencia. Por eso, antes de actuar, antes de hacer un daño, meditemos, porque no vaya a ser que paguemos caro las consecuencias de nuestros actos. No vaya a ser que paguemos caro la consecuencia de nuestros hechos. No haga el daño. Yo lo he dicho. Fácil es hacer el daño, pero las consecuencias son caras y podemos llorar lágrimas de sangre. Mejor hagamos el bien. La Biblia nos dice: hagamos el bien. Si hacemos el bien, ¿quién es aquel que nos podrá hacer daño? Dijo el apóstol Pedro. Posiblemente lo que está pasando con usted no es misterio, no es proceso, sino consecuencia. ¿Cómo está tratando su cuerpo?
¿Cuántas mujeres el día de hoy no pueden quedar embarazadas porque por muchos años planificaron? Conozco una familia, no uno, varias familias, varios matrimonios que se casaron y dijeron, bueno, estamos muy jóvenes y no queremos tener hijos, vamos a planificar. Y esto nunca te lo dirá el ginecólogo. Esto nunca te lo dirá el médico, las consecuencias de las pastillas, de las inyecciones anticonceptivas. Eso nunca te lo dirá el ginecólogo. Él solo le interesa negocio, negocio y negocio, no te dirá las consecuencias. Conozco muchas parejas recién casados, comenzaron a cuidarse, la mujer empezó a inyectarse, planificación y todo eso. Y al pasar de los años, ahora sí queremos planificar, ahora sí queremos tener hijos. Y ya no llega. Y ya no llega. ¿Y por qué no llega? Y una vez más van con el ginecólogo y le pregunta, ¿por qué no puedo quedar embarazada? Ahora sí, hasta ahora sí, le dice el ginecólogo. Lo que pasa que siempre hay efectos secundarios. Los anticonceptivos tienen sus efectos secundarios y esta es una de ellas. Hasta ahora se lo dice. O muchos niños nacen con síndrome de Down por consecuencia de los anticonceptivos. No estoy diciendo que todos eso es consecuencia, no estoy diciendo, pero muchos de ellos nacen con problemas. ¿Por qué? Por las consecuencias. Entonces tengamos cuidado, yo siempre lo he dicho, Dios lo creó todo perfecto. Dios lo hizo todo excelente. Somos nosotros los que alteramos los planes de Dios. Somos nosotros los que alteramos el plan perfecto que Dios ha diseñado. Posiblemente lo que está pasando con usted no es proceso, no es misterio, es consecuencia. Ya vimos a Pablo. Pablo fue el más sufrido. ¿Por qué? Porque él cosechó lo que sembró. Y por eso Pablo mismo escribió Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque lo que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué cree usted que Pablo escribió Gálatas capítulo 6, versículo 7? No os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Posiblemente lo que está pasando con usted no es proceso, no es misterio, es consecuencia. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 6 versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, hagamos el bien y a su tiempo segaremos. Y si usted está sembrando el mal, también téngalo por seguro que cosechará el mal. ¿Usted le gusta levantar falsos testimonios? Alguien más le va a levantar un falso testimonio. A usted le gusta calumniar, alguien más le va a levantar una calumnia. A usted le gusta hacer brujería, alguien más se va a levantar y contratará a un mejor brujo y le va a hacer daño. Todo lo que nosotros sembramos, tarde o temprano, vamos a cosechar. Entonces, predicador, posiblemente es consecuencia de lo que he hecho. Pida perdón, humíllese para que eso se destruya. Humíllese. Vaya donde la persona que le ha hecho daño, humíllese, pida perdón, reconozco que te he ofendido, reconozco que te he hecho daño, perdóname, quiero tu perdón, primero le pido perdón a Dios y voy donde la persona para que todo se arregle, para que Dios derrame su bendición. Recuerde, sin arrepentimiento no hay perdón, sin arrepentimiento no hay bendición. Dijo el proverbista: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El apóstol Pablo cosechó las consecuencias de sus malas acciones y por eso escribió en Gálatas: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tomando la Santa Cena indignamente.
Posiblemente esta es la respuesta, el por qué Dios no le sana. El por qué Dios al parecer no escucha su oración. Primera de Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Este es un estudio profundo. Yo necesitaría una hora para desarrollar este estudio de la Santa Cena, pero lo voy a hacer breve. Muchos cristianos beben y participan de la Santa Cena indignamente. Saben que viven en pecado, saben que están pecando y aún así participan de la Cena del Señor. Dice la Biblia, no lo digo yo, que están bebiendo juicio, están comiendo juicio. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si usted está mal, examínese antes, haga una autoevaluación y si ha fallado, antes reconcíliese con Dios, pida perdón y entonces participe de la cena del Señor. Abandone el pecado, abandone, porque dice, muchos están enfermos, porque están bebiendo la cena, están participando de la cena del Señor indignamente y por eso están enfermos y Dios no los sana. Y Dios no los sana y así oremos y oremos y oremos, no pasa nada porque es consecuencia. La cena del Señor, y a mí me llena de mucha tristeza, yo no sé por qué muchos pastores no toman en serio una enseñanza, una exposición de la Santa Cena y tienen que enseñarle a las ovejas que si están en pecado no deben de participar de la cena porque están bebiendo juicio, están comiendo juicio. No lo digo yo, ahí está, lo voy a colocar nuevamente en la pantalla. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Quiere decir que muchos han fallecido por beber indignamente la cena del Señor. Cuando habla de dormir, están muertos. ¿Cuántos han muerto por participar de la cena del Señor indignamente? Están en pecado, están en adulterio, en fornicación y un sinfín de pecados y participan de la cena como si nada. Ni le piden perdón a Dios, ni se humillan y al día siguiente otra vez a pecar. Al día siguiente otra vez haciendo lo mismo. Por eso dice, muchos están enfermos y muchos duermen porque están participando de la cena del Señor indignamente. ¿Qué procede, predicador? ¿Qué hay que hacer? Usted examínese, como dice el apóstol Pablo. Cada uno que se examine, cada uno que se autoevalúe cómo está delante de Dios. Si usted está bien, gloria a Dios. Y si está mal, arrepiéntase, pida perdón, participe y deje el pecado. Deje el pecado, ya no siga pecando, para que no venga consecuencia, para que no venga. Dice que muchos están debilitados, muchos están enfermos y muchos ya durmieron por beber la cena indignamente. Esto no es un juego. Las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios hay que tomarlo con seriedad. No vaya a ser que paguemos caro las consecuencias. Espero que esta exposición y este estudio haya sido de bendición para su vida.
Misterio, proceso o consecuencia. ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me oye? Si usted prestó atención, sigamos adelante. Pero lo más bonito y maravilloso es que Dios nos ama, porque dice la Biblia, al que Dios ama, corrige. Espero entonces que esto haya sido de bendición. No quiero finalizar sin antes preguntarle, ¿cómo está delante de Dios? ¿Está mal? ¿Está en pecado? Posiblemente está cosechando consecuencias de sus malos actos. Pero esta es la buena noticia del Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio. Si usted se arrepiente, usted se humilla y pide perdón, Dios le puede perdonar. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Predicador, quiero ser salvo. ¿Qué debo de hacer? Predicador, yo quiero alcanzar vida eterna, quiero alcanzar perdón. ¿Qué debo de hacer? Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Arrepentimiento. Si usted se arrepiente, dice que van a ser borrados sus pecados y van a venir tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Este es el mensaje del Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Nuestro mensaje no debe de ser un mensaje de condenación. Nuestro mensaje no debe de ser un mensaje de juicio para el infierno. Un mensaje de salvación si usted se arrepiente. ¿No le gustaría el día de hoy reconciliarse con Cristo? ¿No le gustaría el día de hoy venir a Jesús si nunca ha aceptado a Cristo? Hoy es el día. Si es así, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa. Perdóname, Señor. He pecado, he hecho lo malo delante de ti. Lávame con tu sangre preciosa. No tomes en cuenta mi pecado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y Salvador, y hoy me reconcilio contigo. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, compre una Biblia, léala todos los días. Ore a Dios cada día y busque una iglesia cristiana evangélica que sea instruido y que sea bautizado y que crezca cada día en su caminar con Cristo. En su comunidad, en su aldea, en su ciudad, hay una iglesia cristiana evangélica. Reúnase con ellos, que le enseñen la Biblia, que le enseñen la palabra de Dios y que únicamente a través de Cristo llegaremos al reino de los cielos. Gracias a todos por compartir, gracias a todos por distribuir y así cada día vamos creciendo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.